Deja Alejandro Encinas la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, donde se encargó durante estos 5 años de 2 temas que ha dejado con un absoluto fracaso para el gobierno federal: la investigación del caso Ayotzinapa y el seguimiento de las desapariciones en México. Las desapariciones suman en lo que va del sexenio casi 45,000 y nadie apoya a quienes buscan a sus desaparecidos. Se condecora, y me parece realmente muy bien, a las abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, pero no se recibe a las madres buscadoras de México que están luchando con su propia vida por encontrar a sus desaparecidos. En el caso Ayotzinapa, Encinas y el anterior fiscal Omar Gómez Trejo quisieron construir un caso político para justificar la consigna de que el responsable de la desaparición de los jóvenes habían sido el Estado y el Ejército. Nunca lograron comprobarlo. Al contrario, las investigaciones que habíamos realizado desde hace años sobre los verdaderos responsables se han ratificado con el paso del tiempo. Encinas, empeñado en el objetivo político de involucrar en el caso Ayotzinapa a rivales políticos internos, a militares y a otros funcionarios o exfuncionarios, terminó siendo cómplice en la liberación de sicarios y asesinos convertidos en testigos protegidos. No eran solamente testigos protegidos que tuvieron alguna participación en el proceso. No, eran los sicarios, los asesinos, los jefes de los sicarios, los que terminaron en libertad para tratar de acusar a otras personas. Y lo hicieron, y algunos de ellos están detenidos, sin tener una sola prueba en su contra. No hay ningún indicio de una acción concertada de la... Alejandro Encinas renunció a su cargo como subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación. En un comunicado resaltó que junto con su equipo dieron pasos importantes por enfrentar violaciones a derechos humanos, además de garantizar la reparación y no repetición de hechos vergonzosos para el país. El presidente López Obrador confirmó la renuncia de Alejandro Encinas y habló de su futuro político. Le agradecemos mucho todo su apoyo. Él ya me presentó su renuncia y va a participar en actividades políticas electorales. Este miércoles, Claudia Sheinbaum anunció que invitó a Encinas a su equipo de trabajo rumbo a las elecciones de 2024. El subsecretario de Derechos Humanos ahora es Félix Arturo Medina Padilla, quien se desempeñaba como procurador fiscal de la Federación en la Secretaría de Hacienda. Lo cierto es que la renuncia de Alejandro Encinas deja muchos pendientes en por lo menos 2 frentes. Uno de ellos es el manejo en las cifras de personas desaparecidas en el país, que en la actual administración supera las 45,000. En febrero, Cecilia Patricia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, aseguró que ni la Secretaría de Gobernación ni Alejandro Encinas mantenían contacto con familiares de desaparecidos para brindarles apoyo. A estos cuestionamientos se suman los de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes reprochan que el informe del caso presentado en septiembre se acerca más a la llamada verdad histórica que tanto criticó la actual administración. Entonces ahora está incorporando elementos nuevos a este informe, más cercanos a la verdad histórica. Refiere que había una infiltración ahí de parte de los estudiantes. Reduce, vuelvo a repetir, los hechos a un tema meramente local, meramente de Guerreros Unidos. El miércoles 20 de septiembre, el gobierno federal presentó un balance de las investigaciones. Sin embargo, los familiares reprocharon la información. Señalaron que estaba incompleta, ya que a su consideración faltaba lo relacionado con la supuesta intervención del ejército. La Secretaría de Defensa ha entregado toda la información, pero los padres insisten en que falta información. La incertidumbre de los familiares deriva de los argumentos del exfiscal especial Omar Gómez Trejo y del propio Encinas, quienes presentaron una trama política para demostrar la supuesta participación del Estado en la desaparición de los jóvenes. Hasta la fecha no han logrado comprobarlo. Al contrario, las investigaciones llevan al punto de partida, una confusión del grupo criminal Guerreros Unidos.
Las acusaciones están basadas en los testimonios de Gilberto López Astudillo, alias El Cabo Gil. Está documentada su participación en la desaparición de los normalistas, pero ahora es testigo protegido. Los señalamientos de este sujeto tienen varias imprecisiones. En su primera declaración, el 17 de septiembre de 2015, el Gil aseguró que se dedicaba a vender ganado y que el día de los hechos estuvo en su casa bebiendo con 2 amigos. Ese mismo día por la tarde y luego de reunirse con sus abogados, decide ampliar su declaración. Menciona que desde 2013 trabaja con Guerreros Unidos, que fue jefe de plaza, pero que jamás fue operativo. Una semana después ofrece un tercer testimonio en el penal de Almoloya. Ahí niega ser parte de Guerreros Unidos y reitera que solo vendía ganado y oro. Pasaron 5 años y el 12 de agosto de 2020 se presenta una cuarta declaración. Dice que se integró a Guerreros Unidos en 2013 y que solo era acompañante de los jefes, que no era escolta, pero sí jefe de plaza. Y es entonces que ofrece una lista ampliada de miembros del grupo criminal, con nombre, apellido, descripción y señas particulares. Para esta fecha, ya es testigo protegido y trabaja con el fiscal Omar Gómez Trejo. Documentos indican que a mandos militares se les ha propuesto acogerse al programa de testigo protegido, pero se ha negado al no ser responsables de los hechos en los que pretenden vincularlos. Mire lo que hicieron, hoy el presidente decía que se le pueden fincar responsabilidades penales a Gómez Trejo, que está ya fugado en Estados Unidos, pidió asilo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los sicarios fueron liberados, los militares detenidos, y se hizo con base en las pruebas, en los testimonios que presentaron los sicarios, como este personaje, el Cabo Gil. Aquí le hemos mostrado las declaraciones ya desde mucho tiempo atrás, tanto de los sicarios confesando sus crímenes. Todo lo que les vamos a mostrar ahora están ya en libertad con este esquema político que construyeron Encinas y Gómez Trejo, y los militares, que fueron los que habían detenidos a los sicarios, son los que están presos. En 2014, la entonces Procuraduría General de la República detuvo a más de 100 personas por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Entre ellos estaban sicarios de Guerreros Unidos, policías, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda. Con el paso del tiempo, varios acusados fueron liberados y exonerados, incluidos los presuntos autores materiales como Gildardo López Astudillo, alias El Gil, uno de los líderes de Guerreros Unidos. Incluso, ahora es testigo protegido y pieza clave de la Fiscalía en la investigación del caso. Un juez federal con sede en Tamaulipas desestimó 89 pruebas y aceptó el argumento del Gil y sus cómplices. Aseguraron que habían declarado bajo tortura. Los autores materiales rindieron su testimonio a finales de 2014 y principios de 2015. Explicaron que en ese momento creían que los normalistas eran el grupo rival, los Rojos. Nos metimos y ya nos estaba esperando una camioneta de municipales Iguala Guerrero. Ya de ahí nos transportaron 4 cuerpos. ¿Quiénes? Los policías municipales Iguala. Un cuerpo iba asesinado, llevaba impactos de bala. Y los otros 3 iban vivos. Los chavos iban, todos iban pelones. A un chavo ya no lo pasaron ya asfixiado, y con un golpe por acá, de la cabeza. Describieron la forma en cómo les entregaron a los jóvenes. ¿Vamos a ahí? Sí, claro. Durante su declaración no se observan coaccionados. Pese a que estas declaraciones coinciden con las conversaciones intervenidas por la DEA, salieron libres. Quienes sí permanecen detenidos son 9 de los 16 militares con orden de aprehensión, entre ellos el general brigadier José Rodríguez Pérez, ex jefe del 27 Batallón de Infantería en Iguala. Nosotros no tenemos por qué interrumpir en funciones de la policía municipal. Nosotros sabemos que hay una fuerza que está actuando en contra de unos jóvenes que están realizando actividades de vandalismo en la ciudad. Cuando supimos que había unas órdenes de aprehensión o que se nos señalaba,
de inmediato nos presentamos para demostrar nuestra inocencia. Estamos aquí para eso. De acuerdo con el gobierno federal, hasta ahora hay 120 personas detenidas, entre ellas 2 generales, altos oficiales, 20 efectivos del ejército y el ex procurador Jesús Murillo Caram, a quien se le acusa de desaparición forzada, tortura, entre otros delitos. Bueno, sí, está detenido Murillo Caram, están detenidos 12 militares, pero cerca de 80 sicarios, incluyendo los jefes de los sicarios, incluyendo los asesinos materiales, están en libertad. ¿Por qué? Porque sí, un juez dijo que había que practicarles el protocolo de Estambul a los detenidos, que es un mecanismo que se usa para verificar, con bastante certeza, por cierto, si está bien hecho, si fueron torturados o no. Gómez Trejo, como ya estaba negociando que fueran testigos protegidos muchos de estos sicarios, lo que hizo fue no aplicarles el protocolo de Estambul. Y como no les aplicó el protocolo de Estambul, esos sicarios quedaron en libertad y le permitieron transformarse en testigos protegidos sin tener ninguna condena. Eso es lo que ocurrió, lo decía hoy el presidente y en eso tiene toda la razón. Lo que pasa es que el jefe de Gómez Trejo y el que autorizó ese proceso era Alejandro Encinas, que incluso fue a Israel a reunirse con Tomás Herón, que es otro de los acusados por este caso, para pedirle, ofrecerle que fuera testigo protegido y que hiciera acusaciones contra sus superiores, quienes estaban por encima de Tomás Herón, el entonces procurador, y el presidente de la República. No había nadie más por encima de ellos. Tomás Herón se negó, la grabación con Encinas fue grabada e incluso fue difundida. Y han pasado los años, 2, 3 años, después de los hechos de Ayotzinapa, hicimos junto con el maestro Raúl Quintanilla un docudrama titulado La Noche de Iguala, en la que dimos buena parte, mostramos con nuestras propias investigaciones, buenas partes de las bases sobre lo que había ocurrido y por qué había ocurrido en Iguala con los jóvenes de Ayotzinapa. Esta es una pequeña parte de aquel largometraje que se exhibió algunos días en salas cinematográficas, pero se dejó de exhibir porque los mismos que ahora dicen que fue el Estado y que fue el Ejército amenazaron a las empresas cinematográficas con quemar las salas si ese trabajo se exhibía. Los hicimos polvo, jefe. Nunca los van a encontrar. Los jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron secuestrados y asesinados por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, en colusión con policías municipales de Iguala y Cocula. Esa es la base del docudrama La Noche de Iguala. En él se muestra lo que ocurrió la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes fueron secuestrados, asesinados e incinerados con el beneplácito y complicidad de las autoridades locales. Lo hicieron no porque fueran estudiantes, sino porque el grupo criminal Guerreros Unidos creía que entre ellos había sicarios de los Rojos, sus rivales, y que planeaban un ataque contra sus posiciones en Iguala, plaza que controlaban gracias al matrimonio del exalcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda. En resumen, todo por el control territorial de la zona. El docudrama narra cómo los autobuses de los jóvenes fueron desviados de Chilpancingo hacia Iguala. Cambio de planes. Nos vamos a Iguala. Muestra cómo fueron seguidos y detenidos por policías municipales de Iguala y cómo pidieron apoyo de la policía de Cocula, también al servicio de Guerreros Unidos. Y cómo estos entregaron a los jóvenes a integrantes del grupo criminal, quienes finalmente los asesinaron e incineraron en el basurero de Cocula. Todo con base en los testimonios de los sicarios detenidos, confesos y juzgados por ese crimen.
Pero en la noche de Iguala no solo se cuenta el hecho de la desaparición y muerte de los jóvenes, sino también la historia detrás, la de las complicidades que permitieron al matrimonio Abarca llegar a la presidencia municipal de Iguala. Inexplicable sin su relación con el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero. Además de sus añejas relaciones con el cártel de los hermanos Beltrán Leiva. María de los Ángeles Pineda, sus 4 hermanos y sus padres eran parte de ese cártel. La noche de Iguala también cuenta la rivalidad de los grupos criminales desde su origen, reflejada mucho antes de la desaparición y muerte de los jóvenes. Desde que comenzó la lucha entre los Rojos y Guerreros Unidos, se registraban por lo menos 600 personas muertas o desaparecidas en la zona. La historia del enfrentamiento entre ambos grupos es añeja y estuvo marcada siempre por la extrema violencia con la que unos y otros se deshicieron de sus rivales. Ambos grupos eran parte de los Beltrán Leiva en Guerrero. Pero la muerte de Arturo Beltrán Leiva en diciembre de 2009 desató la lucha por el control del Estado. Pero todo, como se cuenta en la noche de Iguala, tiene que ver con el negocio de la heroína en el llamado Pentágono de la Amapola en la Sierra de Guerrero. Para costear su actividad, tanto Guerreros Unidos como los Rojos se financian con secuestros, extorsiones y el cobro de piso a transportistas, comerciantes y empresarios. El comercio de heroína es un negocio que deja unos $1,000 millones al año en el mercado estadounidense. Es lo que se disputan los grupos que están detrás de la masacre de Iguala, cuando jóvenes de la Normal de Ayotzinapa fueron secuestrados, asesinados y sus cuerpos incinerados en Cocula. No todos los jóvenes fueron incinerados en Cocula, sí todos fueron secuestrados por la policía, todos fueron entregados a los sicarios y en Cocula fueron incinerados 19. Se va Alejandro Encinas de esta subsecretaría tan polémica, fue su único encargo prácticamente durante todo el sexenio y se va dando prácticamente un giro de 360 grados para regresar a donde estábamos. No exactamente, porque hace 5 años los sicarios y sus jefes estaban presos y ahora 80 de ellos están en libertad. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te vamos a encontrar! Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Comenzó el paro del Poder Judicial Federal y también los amparos contra la desaparición de los fideicomisos. Se anunció que se presentaban los amparos, no se han presentado todavía. Los amparos que se presentaron fue por el exigir que se otorgue el libre derecho de la manifestación a los manifestantes, a los trabajadores del Poder Judicial Federal. ¡Independencia judicial! ¡Independencia judicial! Son 4 días de protestas en los 18 centros de trabajo del Poder Judicial de la Federación. A la par de las manifestaciones por la aprobación de los diputados para extinguir sobre la eliminación de 13 de 14 fideicomisos, los empleados iniciaron un paro nacional que durará hasta el 24 de octubre. En estos días se mantendrá la operatividad en los tribunales, únicamente para la atención de los casos urgentes. El trabajo será a distancia y con el personal mínimo necesario. La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, informó que la minuta que llegó de la Cámara de Diputados para extinguir los fideicomisos se podría someter a votación el lunes. Dijo que corresponden a las comisiones decidir si se establece o no un parlamento abierto para discutir la propuesta. Las comisiones van a iniciar esa dictaminación y ellos serán los que determinen cuál es el camino a seguir, si abren un parlamento para diálogo o lo discuten dentro de la entraña de lo que ya representan, el poder popular que los llevó a ser representantes de todos los mexicanos, con las visiones plurales que en las comisiones se discutirán.
Son alrededor de 55,000 trabajadores del Poder Judicial quienes tienen la esperanza puesta en la Suprema Corte como el último bastión para proteger los fideicomisos y con ello defender sus prestaciones. No son privilegios, son nuestros derechos. Son empleados de todo el país quienes se ven afectados sus derechos. Hay tres fideicomisos que nos afectan, que es el de salud, en gastos médicos mayores, nos dan un apoyo complementario. La otra es en la de las pensiones, cuando nos jubilamos, las pensiones que nos otorgan, y en la infraestructura. Los trabajadores del Poder Judicial tienen prevista una movilización para el domingo 22 de octubre. Partirá a las 11 de la mañana del Monumento a la Revolución y culminará en el Zócalo capitalino. Bueno, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, es incluso ilegal la desaparición de estos fideicomisos. Afectan a los trabajadores, no afectan a los miembros, los altos miembros, los ministros de la Corte o los integrantes del Consejo de la Judicatura. Afecta a los trabajadores, sobre todo a los mandos medios y operativos. Pero lo ridículo de esto es que se critica y se habla de los fideicomisos y se desaparecen de fideicomisos al mismo tiempo que se crean fideicomisos que son tan legítimos como los que se quiere desaparecer. Se han creado en el mismo día 2 fideicomisos para la Secretaría de la Defensa Nacional, uno para la Secretaría de la Marina, con el propósito de destinar recursos a la operación del Tren Maya y al fortalecimiento del sistema aeroportuario bajo la coordinación de ambas dependencias. ¿Está mal que existan esos fideicomisos? No. ¿Para qué existe un fideicomiso? Simplemente para tener garantizado que haya recursos que en el tiempo permitan completar los programas o los objetivos que ese fideicomiso define. Es tan legítimo el de la Defensa y el de la Marina como son legítimos los del Poder Judicial. Pero al mismo tiempo que el Poder Legislativo, que en el Congreso critican duramente a los ministros y a los trabajadores del Poder Judicial, sin ningún fundamento, en la mayoría de los casos, se olvidan de sus propias prestaciones que trascienden sus sueldos. Tienen en su presupuesto 1.600 millones de pesos para las bancadas que no se fiscalizan. Les dan 1.600 millones de pesos para que los líderes de las bancadas decidan qué hacer con ellos. 130 millones de pesos que tienen en distintos guardaditos presupuestales también para trabajar en forma discrecional. A cada diputado le entregan 80,000 pesos al mes para aviones y hospedajes, más 75,000 pesos de apoyos legislativos. Son sobresueldos, además hay sobresueldos para los coordinadores de comisiones. Si no me equivoco, hay como 43 comisiones solamente en la Cámara de Diputados. Cada uno tiene un sobresueldo. Pero además le pagan el alimento de todos los diputados, lo utilicen o no, porque se lo dan en efectivo, se lo dan en dinero, cada día que hay sesión. Tienen 75,000 pesos netos al mes, 40 días de aguinaldo equivalentes a 100,000 pesos, un bono para recuperar el impuesto sobre la renta del aguinaldo, descuentos en seguros médicos, seguros de vida y gastos funerarios. Los otros poderes, yo no digo que no tengan derecho de tenerlo, pero me parece de un cinismo absoluto, la verdad, estar exhibiendo y quejándose amargamente de que uno de los poderes tenga estos recursos y al mismo tiempo tener estas prerrogativas. O en el caso del Ejecutivo, decir que solamente se gana una cantidad de dinero, olvidando, por ejemplo, que se vive nada más y nada menos que en el Palacio Nacional.
Se cumplen 13 días del ataque de Hamás contra Israel, ya son casi 5.300 muertos en ambos bandos, tanto en la Franja de Gaza como en Israel. El ministro de Defensa de Israel le dijo a sus tropas terrestres que estén listas para entrar en la Franja de Gaza. No han entrado todavía, no con tropas terrestres. Hoy se reportó un ataque en contra de una iglesia ortodoxa griega en el centro de la ciudad de Gaza. Como siempre se cruzan las acusaciones, mientras que el presidente Joe Biden dio un mensaje reiterando su apoyo militar y económico a Israel y también a Ucrania, criticando a Hamás y a Vladimir Putin. Esto es parte de lo que ocurrió el día de hoy. Continúan las tensiones en la Franja de Gaza. Cientos de niños, mujeres y adultos mayores buscan refugio en escuelas y clínicas de salud. También siguen los deslindes por el ataque al hospital Arab al-Ali, ocurrido el martes pasado, donde más de 500 personas murieron. Imágenes de satélites muestran el lugar después del bombardeo. El Ministerio de Salud de Gaza informó que hay 3.478 muertos y 12.500 heridos desde el 7 de octubre, cuando Hamás lanzó el primer ataque contra Israel, mientras que el gobierno de Benjamin Netanyahu indicó que hay 1.400 personas muertas y 4.562 heridas de su lado. Y en Cisjordania también hay víctimas, 64 fallecidos y 1.284 heridos. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina estimó que hay 1 millón de desplazados. Muchos buscan refugio en Egipto y Jordania, pero ambos países han hecho frente común para rechazar las políticas de castigo colectivo a los palestinos en Gaza. Ambos consideraron un peligro extremo para la seguridad regional el eventual desplazamiento forzado hacia su territorio de miles de habitantes de la franja. Esto luego de que el secretario de Estado de la Unión Americana, Antony Blinken, planteó la posibilidad de que miles de civiles de Gaza salgan de la franja y se instalen en la península egipcia del Sinaí. Esta tarde, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió un mensaje sobre esta crisis de Medio Oriente. En su discurso, incluyó la invasión rusa en Ucrania. La historia nos ha enseñado que cuando los terroristas y los dictadores no pagan un precio por su agresión, causan más caos y muerte. Siguen. Y el costo para los estadounidenses y el mundo crecen. No se detiene el apetito de Putin por el poder y la tierra de Ucrania. Ahora quiere recordarle Putin a Polonia que su territorio occidental fue un regalo de Rusia. Un buque destructor estadounidense en el Mar Rojo derribó 3 misiles de crucero y varios drones lanzados por rebeldes Houthi desde Yemen, partidarios de Irán, según informó el Pentágono, que consideró que los proyectiles disparados podrían haber tenido como objetivo Israel. Además, otros drones y cohetes impactaron una base aérea al oeste de Irak. Señalaron que se oyeron múltiples explosiones en el interior de las instalaciones que albergan a fuerzas militares de varios países. El ataque es el tercero en menos de 24 horas. Las autoridades iraquíes y estadounidenses investigan los hechos. En tanto, la Fuerza Aérea Israelí continúa atacando bases del grupo Hamás en Gaza. Incluso dio a conocer que durante un ataque murió el líder de las Fuerzas de Seguridad Nacionales de Hamás. Bueno, ahí está la situación de hoy ahí en Medio Oriente entre Israel y Hamás. Ya nos vamos, mañana estos días ya estará de regreso mi compañera Viviana Belsazo, que está construyendo ahí unos reportajes, unos trabajos especiales. Y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.